Hola, ¿se escucha? Ya, ¿y todos ven la diapositiva? Ya, vamos a empezar. Faltan todavía algunos compañeros de ustedes, pero igual los vamos a ir aceptando ahí mientras tanto vayan llegando. Acaban de llegar dos compañeros nuevos. Ya, bienvenidos a la segunda clase. Hoy día sí va a estar un poquito más denso porque esta clase es bastante conceptual. Pero igual son como los fundamentos que necesitamos para la primera parte del curso, que como le expliqué el lunes, la clase pasada, se va a tratar de base de datos, de cómo podemos guardar datos y cómo podemos acceder a ellos y cómo podemos diseñar base de datos. La segunda parte del curso va a ser después de un tiempo, ya está la planificación también publicada y ahí vamos a aprender un poco más de cómo usar herramientas para poder tomar decisiones. Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy día en el curso? Acaban de llegar los compañeros, así que los voy a aceptar y al tiro seguimos. Ya, definición de base de datos, el enfoque tradicional de archivos versus el enfoque de base de datos, los tipos de base de datos que hay, bueno, algunas clasificaciones nomás, las que consideramos más relevantes, base de datos en el desarrollo de sistemas de información y el proceso de diseño de base de datos. Esos son los temas que vamos a ver hoy día. Vamos a tener una pausa entre medio. Vamos a tener preguntas también por Socrates para probar cómo nos va. De hecho, les voy a pedir al tiro que se conecten a Socrates. Les voy a dejar el link en el chat. Y la sala de clases es INF 303P101. No sé si hay alguien que no haya venido a la clase pasada para explicarle brevemente. Si ustedes se meten en esa página van a ver esto. Y aquí tienen que escribir INF 303 P101. P101. Y apretan Join y se van a conectar a una sala de clase virtual donde yo voy a ir liberando preguntas. Voy a indicar cuando se vayan a liberar las preguntas, pero por si acaso para que tengan abierto el Socrates para cuando sea el momento. ¿Llegaron más compañeros? Bueno, seguimos. Vamos a empezar con el primer tema, definición de base de datos. Por si acaso, después de cada tema que les mencioné al principio, va a haber un bloque de preguntas para que todos me escriban por el chat o si quieren activar su micrófono para poder preguntar, ¿ya? Si no se entendió algo, lo podemos volver a explicar. Entonces vamos a empezar con el primer tema, definición de base de datos. Ya. Para poder hablar de base de datos, primero tenemos que entender qué es datos, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a tratar de responder es qué es un dato. Una definición interesante que existe es que el dato es un recurso. Ustedes saben que en las organizaciones, las empresas, se habla de recursos, por ejemplo, recursos humanos, recursos materiales, financieros, pero nosotros podemos considerar el dato también como un recurso. ¿Y por qué es un recurso? Porque tiene valor, aporta algo a la información ahí, aporta información al desempeño de la toma de decisiones, y además la gestión del dato en sí puede requerir también cierto control
gastos porque hay que almacenarlo en algún lado, etc. Entonces, es un recurso para una organización. Bueno, si nos vamos a una definición ya más concreta de datos, siempre hablamos de un hecho, que está relacionado con personas, objetos, lugares, eventos, otras entidades del mundo real. Pueden ser cualitativos o cuantitativos, internos, externos, históricos o proyectivos. Por ejemplo, el nombre de una persona, el color de una cosa, la ubicación de un lugar o la edad de una persona también. Si nos vamos ahora al concepto de información, que también la mencionamos antes, esto es un dato organizado y procesado. No es el dato en sí en bruto, porque el dato en sí en bruto, por ejemplo, ¿cuántos años tienes? 25, pero ese 25 a mí no me dice nada. En cambio, si yo tomo varios datos de edad de varias personas y hago un promedio, ahí tengo información de cuál es el promedio de edad que, por ejemplo, participa en una clase. Otro ejemplo de información, por ejemplo, los ingresos por venta en el mes, los gastos fijos que tiene una empresa, etc. Y finalmente, a una definición ya de base de datos, podemos hablar de un conjunto de archivos ordenados y relacionados entre sí. Pero acá hay algo importante, porque quizá ustedes en el curso anterior ya vieron que en Excel pueden guardar datos en forma de tabla, pero la diferencia que tiene una base de datos la vamos a analizar ahora más adelante en el próximo tema. Porque estos datos tienen que estar organizados de cierta forma y tienen que ser recuperados también de cierta forma. Una definición más técnica de lo que es base de datos, podemos decir que es un conjunto de archivos relacionados entre sí, diseñados de tal manera que puedan ser accesados por numerosos usuarios a través de distintos medios. Por ejemplo, una base de datos, acá en el ejemplo sale una bodega y siendo un proveedor, yo puedo acceder por una aplicación de software, por un computador, hay otro usuario que puede acceder por un tablet, por un celular, y todos ellos deberían poder ver los mismos datos. No puede ser que uno vea un dato y el otro le falte, ¿ya? Entonces tiene que mantenerse cierta consistencia. En una definición más organizacional de base de datos, hablamos de un conjunto de archivos relacionados entre sí, pero que apoye al mismo tiempo a distintas áreas de la organización. Porque igual, se da mucho que en las empresas, en las organizaciones, cada área de la organización tenga su propia base de datos, o su propio archivo, su propio Excel, como quieran decirle, pero por lo general no conversan mucho entre sí, entonces igual como que se crean cierta discrepancia, inconsistencia, datos repetidos, etc. Ya, ahora, ¿dónde guardamos los datos? Principalmente nosotros guardamos datos en dos partes. En archivos, como les mencioné anteriormente, que puede ser un Excel. Por ejemplo, acá está el Excel de todos los profesores de este curso. Ahí pueden ver el nombre, el apellido, el campus y el paralelo. Pero si se fijan, por ejemplo, en la columna campus, hay datos repetidos. ¿Qué pasa si en algún momento el campus Vitacura se llama de otra forma? Voy a tener que buscar cada repetición donde diga Vitacura y cambiarlo a mano, ¿ya? Y eso es un problema que tienen los archivos, que también vamos a revisarlos más adelante. Versus la visión de base de datos, tengo un archivo de profesores, un archivo de campus, un archivo de paralelo, y esos archivos están relacionados entre sí para evitar que se repitan los nombres o las relaciones. Entonces, por ejemplo, si el campo Vitacura va a estar una sola vez y lo voy a relacionar tantas veces como sea necesario con los paralelos y los profesores. Ya. Archivos. ¿Qué son los archivos? Es un conjunto de datos que comparten una estructura parecida entre sí y o comportamiento similar. Por ejemplo, acá en el archivo este que les puse de ejemplo, todos los registros que tiene este archivo tienen 4 columnas. La primera nombre, la segunda apellido, la tercera campus y la cuarta paralelo. Y todos tienen la misma estructura, más o menos. Entonces es fácil compararlos entre sí. Versus base de datos, tengo un conjunto integrado de archivos relacionados entre sí que evita ciertos problemas que tienen los archivos que también vamos a revisar en los próximos temas. Bueno, ese fue el primer tema que fue muy introductorio.
Ahora voy a activar los micrófonos para que, bueno, les permití que ustedes activen su micrófono para que puedan preguntar cualquier cosa del curso, de la primera parte, de Sócrates, de lo que ustedes necesiten preguntar. ¿Hay alguien que no haya estado en la clase del lunes? ¿Puede escribir en el chat también? Yo, profe. Sí, a ver, ¿con quién estoy hablando? Yo también tengo, el lunes no vine porque tengo tope de horario, entonces también le quería consultar si usted tiene algún problema con eso, si usted pasa algún tipo de asistencia. El lunes realmente no puedo venir a la clase, pero yo veo la clase el lunes en la tarde. No, no hay problema si... tu nombre es Valentina, ¿cierto? Sí. No hay ningún problema si faltan a la clase. Eso sí, tenemos un certamen fijado para un lunes. No sé si va a ser problema después para ti. No, porque estaba, coordiné o sea, estaba viendo el tema de las fechas con el otro horario que me hace tope y no tengo tope de evaluación. Ya. No tengo problema. Ya. No, no hay ningún problema. De hecho, como estamos en modalidad online, mientras tanto dura la pandemia, no sabemos cuándo va a terminar. No podemos, nos recomendaron no pedir asistencia y de verdad a mí tampoco me llama la atención pedir asistencia. Lo que sí me importa es saber si alguno tiene algún problema, porque cualquier cosa que pueda pasar, no sé, tiene algún problema con el coronavirus o algún problema con el estallido social, cualquier cosa que ustedes necesiten, pueden comunicarse conmigo por interno. No sé si no pueden venir a una evaluación, tampoco hay problema con eso, lo podemos conversar. Entonces la idea es, primero, cuidar la salud. Las clases yo igual las voy a grabar, de hecho se están grabando ahora, y las voy a subir a YouTube, entonces ahí los que no puedan asistir se pueden poner al día. Muchas gracias, profe. Ya, aquí me pregunta Leonardo por la explicación de la diapositiva 10. Sí, mira, las diapositivas tienen número abajo para que ustedes también puedan ir anotando cosas y haciendo preguntas. La diapositiva 10 es la definición técnica de base de datos. Ya, mira, imagínate que en un enfoque de archivos, tú tienes un Excel con las notas del curso, ¿ya? Y hay dos profesores que pueden cambiar las notas. Cada profesor va a tener una copia del archivo en sus computadores. El alumno fue a recorregir un certamen, por ejemplo, y le subieron 3 puntos a un certamen. Pero ese cambio va a quedar reflejado solamente en el computador del profesor al cual le fue a recorregir. Eso es un problema en el manejo de archivos, ¿ya? Y eso te lo viene a solucionar un poco la base de datos, porque ¿qué pasa si las notas ahora están, por ejemplo, en SIGA? ¿Ya? Imaginemos que SIGA tiene, bueno, en Aula vamos a usar para poder ver las notas aquí del curso, porque Aula tiene una sección de notas, entonces ahí va a estar también súper integrado todo. Ya, imaginemos que ahora las notas están en Aula, entonces el alumno va a recorregirle al profesor, y el profesor se mete a Aula, que es un sistema, y ese sistema se conecta a una base de datos de notas, y ahí él cambia la nota. Después, cuando el otro profesor se meta a aula, o cuando el estudiante que fue a recorregir se meta a aula, va a ver exactamente la misma nota. De hecho, los tres se pueden meter al mismo tiempo a aula, y no va a haber ningún problema. No sé si con eso con ese ejemplo te quedó más o menos claro de qué es la definición técnica de una base de datos, o qué busca la base de datos solucionar. Ya. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, igual después de cada bloque vamos a ir teniendo más, o sea, cada tema vamos a tener más bloques de preguntas. Si quieren hacer preguntas de temas que ya vimos antes, ningún problema. Vayan anotando el número de la diapositiva o la duda en particular y las vamos respondiendo. Ya, el segundo tema que vamos a ver hoy día es un poquito más largo. Es el enfoque tradicional de archivos versus el enfoque de base de datos, porque como les expliqué anteriormente, hay ciertas diferencias entre usar archivos y usar base de datos, entonces ahora vamos a ver cuáles son las ventajas, desventajas de uno del otro, y en qué se parece o no qué se diferencia, ¿ya? Bueno, ¿se acuerdan que les mencioné este ejemplo con Excel? Ya, aquí tenemos un ejemplo un poquito más grande. Imagínense que una empresa tiene distintas áreas, y cada área construyó un programa para gestionar sus datos en base a archivos de Excel, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, el programa de facturación,
que usa un archivo de clientes y que usa un archivo de cuentas pagadas, el programa de compras, que usa un archivo de empleados, un archivo de inventario de materiales y un archivo de proveedores, el programa de cuentas por pagar, que usa un archivo de proveedores, un archivo de facturas, el programa de ventas, que usa un archivo de clientes y un archivo de inventario de productos, y finalmente el programa de sueldos, que usa un archivo de empleados. Esto se ve mucho, por ejemplo, o se veía mucho quizá en empresas que están recién partiendo o empresas más pequeñas, que no tienen grandes sistemas informáticos como para gestionar sus datos, entonces ellos usan básicamente Excel. Y con eso se mueven. Y bueno, quizá pueda funcionar porque en realidad no tienen mucho movimiento, tienen pocos empleados, las ventas no son tan difíciles de gestionar, pero aquí empiezan a aparecer los problemas. No sé si fijaron que hay 5 programas distintos que tiene que usar la empresa y hay algunas cosas que están repetidas. Por ejemplo, en rojo, acá en rojo, vemos que hay un archivo de clientes para el programa de facturación y en ventas hay un archivo de clientes también. ¿Serán iguales estos dos archivos clientes o cada departamento de la empresa lo hará a su pinta? Entonces, como que igual ahí uno se puede cuestionar esas cosas. Pasa lo mismo con el archivo de empleados, que está en el programa de compras y en el programa de sueldos. Obviamente, en el programa de compra el archivo es importante porque quizá un empleado pidió, no sé, algún libro para la empresa y por eso necesitan saber quién lo pidió o quién realizó la compra. Y en el sueldo necesito saber a quién le tengo que pagar y qué, entonces necesito también saber quiénes son los empleados. ¿Serán las mismas estructuras que tienen los Excel, las mismas columnas? También tenemos que cuestionarnos eso. Por lo general no pasa eso, porque igual cada área ve el problema de su vereda, entonces como que es complicado poder hacer poder decir que los archivos son iguales. Y finalmente tenemos el archivo de proveedores, de hecho aquí dice proveedores y aquí dice proveedor. Tengo la impresión de que existen los mismos, pero no sé. Quizá un área le puso un nombre, otra área le puso otro nombre, deben representar lo mismo, pero quizá hay datos que a las compras les interesa de los proveedores que a las cuentas por pagar no, entonces también puede haber algún problema. Bueno, y esto es un enfoque de base de datos, en donde se ha eliminado la repetición de archivos. Entonces, la idea de las bases de datos y el problema que viene a solucionar es que para cada conjunto de datos voy a tener un único archivo que va a ser posible de ser accesado por varias áreas de una organización y cada área va a poder modificarlo o leer el archivo y no va a causar problemas de incompatibilidad con otras áreas. Y aquí todas las áreas van a entender lo mismo por proveedores, todas las áreas van a entender lo mismo por empleados y todas van a entender lo mismo por clientes. Pero cómo llegamos a esto es lo que vamos a ver en la primera mitad del curso. Aquí les puse una tabla comparativa de la visión de archivos versus la versión de base de datos. ¿Ya? Vamos a revisar cada uno de estos puntos. Quizá aquí pueden haber algunas dudas por los términos nuevos que van apareciendo, pero son términos que por lo general se usan en los cursos de base de datos. ¿Ya? Por un lado, los archivos. Tienen una visión local y particular de los datos. Como les dije anteriormente, cada área que genera el archivo va a entender los datos a su manera. Alguna, por ejemplo, el root. A alguna área le sirve el root con punto y con guión. A la otra área no le sirve con punto, entonces lo escribe sin punto. A alguna área le importa más el apellido, entonces coloca la primera columna apellido, a la segunda nombre. La otra la pone al revés. Entonces ahí hay visiones particulares que están en juego. Las bases de datos, por su lado, tienen una versión centralizada y compartida y única de los datos. Todos entienden exactamente los datos de la misma manera. Todos se pusieron de acuerdo de alguna forma y dijeron, no, el root va a ser sin punto y con guión. El nombre es más importante que el apellido, entonces va primero y después va segundo. Y ese tipo de cosas. Bueno, si volvemos a archivos, podemos ver la redundancia. La redundancia es lo que aparecía, por ejemplo, en el caso del Excel que les mostré de los profesores de la asignatura. Si se fijaron, ahí habían varios columnas que tenían el campus Vitacura repetido varias veces y cada central repetido varias veces, obviamente por razones obvias, porque es más un paralelo, pero hay repetición de datos. Y como les comenté, si se necesita actualizar algún dato, voy a tener que ir revisando todo el archivo o hacer comando buscar reemplazar o alguna cosa para poder reemplazar todos los datos que estén repetidos.
Por otro lado, las bases de datos minimizan la redundancia. El dato está repetido solamente una vez. Existe una sola parte donde está guardado ese dato, y cada otro dato o otra entidad que necesita acceder a ese dato está relacionado. Entonces, si yo modifico el dato, la relación no tiene ningún problema. Va a poder acceder al nuevo nombre, va a poder acceder a cualquier cambio que yo le haga, y va a estar todo en línea conectado y nadie va a entender una cosa porque se conectó primero, otra cosa porque se conectó después. Dependencia de los datos de los programas de aplicación. Acá en el ejemplo que les di con archivos, por ejemplo, el archivo programa de facturación depende del archivo de clientes y depende del archivo de cuentas pagas. Y acá nos sirve si yo al programa de facturación le paso el archivo de clientes del programa de ventas, porque probablemente tiene otra estructura y se va a caer todo. No voy a poder hacer mi trabajo. Versus la base de datos, hay independencia de los datos de los programas de aplicación, porque en realidad la base de datos vino ya a poner las reglas del juego, y cuando uno hizo un programa o alguna aplicación que se conecta a la base de datos, se tuvo que adaptar a cómo venían los datos y quizás después hacer alguna otra transformación, pero por lo menos la base es común. Archivos, pobre estandarización. Dependiendo de las necesidades del área, es cómo se crearon los datos. Por ejemplo, a algún área no le sirve la edad de la persona, pero a otra sí. Entonces, en un archivo tengo la edad y en el otro no. Y si después quisiera juntar eso, voy a tener que, no sé, encontrar el nombre, el root, alguna cosa en común, pero eso va a ser un desastre. Y todo porque no se hizo un proceso de estandarización de qué es todo lo que necesitamos y qué puede ser un punto medio que podamos tener las distintas áreas para poder hacer el archivo de clientes, de proveedores, de cualquier cosa. Versus las bases de datos, que son muy estándares, porque obviamente tuvo que haber un proceso de análisis, un proceso de diseño antes de crear los datos. Entonces todos tuvieron que dar su opinión antes para poder crear el archivo. Y el último punto es relacionado con la consistencia o inconsistencia. Los archivos hay alta inconsistencia. Puede que tenga columnas repetidas, puede que tenga datos que le faltan valores, puede pasar muchas cosas en un archivo, porque obviamente uno lo edita a mano, y igual el ser humano también es humano. Puede, no sé, pasar a llevar una columna cuando edita otra, puede haber muchos problemas. En cambio, las bases de datos tienen un mecanismo que asegura la consistencia, la seguridad de los datos, y que se integren entre ellos. No va a ser posible que yo en una base de datos, por ejemplo, encuentre dos valores para el mismo dato, porque obviamente se hizo un proceso de actualización, y si el proceso de actualización falló, la base de datos tiene un mecanismo para revertirlo, y eso no pasa por los archivos, a menos de que uno apriete deshacer y rehacer, que son esas herramientas que tiene el Excel. Pero bueno, eso ya depende de la persona que lo está haciendo. Si nos vamos al enfoque de base de datos, podemos ver que tienen muchos más componentes que un archivo, porque un archivo es básicamente un solo componente, que es el archivo que yo puedo editar a la mano, versus la base de datos, tiene todo un proceso por detrás, que vamos a tratar también hablar en este curso. Acá en este diagrama aparecen los básicos, todos los componentes que tienen las bases de datos. Entonces, en la parte de arriba del diagrama vemos que están los administradores de la base de datos, los desarrolladores de software y los usuarios finales. Estas tres componentes son personas, ¿ya? De alguna u otra forma interactúan con una base de datos y hacen cosas con ella. Por ejemplo, los administradores de la base de datos son personas que se encargan de dirigir y controlar el recurso dato. Decir, oye, este dato pesa mucho, o tenemos que cambiar dónde almacenamos el dato. El archivo que tenemos acá es muy ineficiente, tenemos que ordenarlo de otra forma. Y todo ese tipo de decisiones las tienen que tomar los administradores de base de datos. El desarrollador de software es la persona que diseña, programa e implementa interfaces y base de datos para aplicaciones. Es el ingeniero civil informático, el programador, alguna persona del área de las tecnologías de la información, que sabe programar en algún lenguaje de programación y hizo una base de datos, se conectó a ella, hizo una aplicación y se puede acceder a la base de datos desde la aplicación. Finalmente, los usuarios finales son las personas que usan la aplicación que se desarrolló, y esta aplicación obviamente se conecta a la base de datos para obtener información o para guardar información en ella.
Y todo esto se hace mediante una interfaz de usuario. Herramienta Case. Esto ya es como un nombre nuevo quizá para ustedes, pero una herramienta Case no es más que un software que sirve para hacer algún diagrama o algún dibujo. Por ejemplo, en ese dibujo que se ve súper chiquitito, pero es algo que vamos a ver en el curso, es cómo hacer un modelo de datos. Después de la primera mitad del curso, ustedes van a saber cómo hacer este modelo, porque tiene ciertas reglas, tiene cierta simbología, pero la verdad es que sirve mucho para poder tomar un problema y modelarlo y poder explicárselo a alguien más. Interfaz de usuario. Son las pantallas, lenguajes o comandos que permiten manipular la base de datos. Puede ser una pantalla de una aplicación, puede ser una consola donde yo escribo un comando y pasa algo con la base de datos, o cualquier tipo de esa cosa, de ese índole. Tenemos los programas de aplicación, que son los software que fueron desarrollados para poder conectarse con la base de datos. Por lo general ofrecen herramientas para visualizar y para obtener reportes. Y finalmente tenemos el diccionario de datos, que es una base de datos que guarda la descripción de los datos. Por ejemplo, la columna nombre, yo sé que es de tipo palabras, solo palabras, no puede tener números, no puede tener espacios. La columna dada son solo números, no pueden ser negativos, y todo ese tipo de cosas están definidas en el diccionario de datos. Y el DBMS, Database Management System, o Sistema de Gestión de Base de Datos, es un software que permite crear y mantener base de datos de forma centralizada, conectándose a ella. En este curso vamos a usar Microsoft Access. Ya me explicaron un poco de cómo se pueden descargar el Access para los que no tienen, así que si nos queda un ratito al final de la clase les voy a mostrar, o si no les voy a subir algún video o PDF explicativo para que ustedes también puedan instalar Office en su computador, ¿ya? Preguntas, segundo bloque. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede dejarla en el chat o activar su micrófono. Bueno, acá me preguntan si Google es una base de datos. La verdad es que de cierta forma sí, podemos decir que Google es una base de datos porque lo que guarda Google en realidad es una página web y su dirección, y después yo busco en la base de datos de Google cuando escribo una palabra, no sé, por ejemplo, hola. Si escribo hola, Google va a buscar en su base de datos todas las páginas web que digan hola. Obviamente tiene un proceso súper complejo por detrás porque tiene que ser rápido, tiene que entregarme buena sugerencia, entonces tiene un poco de inteligencia por ahí. Y ahí me devuelve un resultado con todas las páginas que él consideró que yo quería buscar. También hay que saber que Google no le responde las mismas cosas a todos, porque Google sabe más cosas de ti. Google sabe a qué páginas te metes, qué temas te gustan, qué videos viste en YouTube. Yo no sé si te puede escuchar del celular, pero en base a eso también te ofrece resultados. Entonces, como que Google toma un poco de cosas de todos lados, datos de todos lados, y con eso te ofrece resultados en base a su base de datos de páginas web que existen en Internet. Otra pregunta. Cuando yo hago una macro de Excel, ¿uso base de datos? Mira, una macro en realidad sirve como para interactuar con una hoja de cálculo, entonces, en cierta forma sí. Pero estás usando una base de datos de un solo archivo y probablemente eso no tenga ningún problema de consistencia ni nada, porque todos tus datos están en el mismo Excel. Pero igual eso es un poquito más complicado como para poder integrarlo y para que otra persona lo use, porque ¿cómo otra persona se podría conectar a tu computador para acceder a tus datos de Excel? En eso, por ejemplo, no se parece a una base de datos. Como que cumple con las condiciones de que tiene que almacenar los datos y tiene que estar ordenado, que se haya estructurado, pero no permite que otra persona se conecte a tu Excel para poder interactuar con él. Una herramienta Case podría ser el programa Power BI. Power BI. Mira, la verdad es que no he revisado bien todas las funcionalidades que tiene Power BI. Sé que sirve para hacer dashboard, gráficos y cosas así para los datos. Pero una herramienta Case debería permitirte dibujar un modelo. Obviamente hay gente que puede dibujar en Paint un modelo y le queda bien, pero la herramienta Case, para hacer Case, tiene que darte las facilidades para poder hacer las distintas figuras, para conectarla entre ellas,
escribir la simbología. Mira, voy a revisar Power BI y te voy a decir si sirve como herramienta case, ¿ya? Te respondo a la próxima clase, que todavía no he bajado Power BI. Un drive al que tienen acceso varias personas. ¿Es una base de datos? Sí, yo diría que sí es una base de datos. Ahí lo que faltaría para que fuera una base de datos, así como con todas sus características, es que hayan reglas para poder modificar esa base de datos. Porque igual las bases de datos te ponen ciertas restricciones, te ponen un lenguaje para poder hacer consultas, un lenguaje para modificar los datos, y quizás un drive con muchos Excel o con muchos archivos, no sé, a menos de que tengas las reglas escritas en algún lado para que todos las sigan, y esperando que todos las sigan, ahí podría parecerse una base de datos, pero no es tanto una base de datos. Ya, seguimos con el siguiente tema, y después de ese tema me parece que puse una pausa, para que no nos cansemos también. No, ahora viene una pregunta interactiva. ¿Todos pudieron conectarse a Socrative? Se entraron a Socrative y pusieron student login y colocaron join. Y les debería aparecer eso. Bueno, la clase pasada yo dije que si ustedes contestaban bien todas estas preguntas, podríamos ver ahí alguna posibilidad de algunos puntitos para el certamen. Veamos cómo nos va con esta clase, cómo va la cantidad de gente que responde y cómo se responden las cosas, porque igual a mí me sirve para ver si ustedes entendieron algún concepto o no, pero igual la idea también es que su participación sea premiada de alguna forma. Entonces, como reglas, yo creo que yo podría ofrecerles como hasta 10 puntos en un certamen, obviamente un punto por pregunta bien contestada, y la nota de certamen no puede ser mayor a 100. O sea, si ustedes tienen 95 y tienen 10 puntos, la nota va a quedar en 100, no va a quedar en 105, ¿ya? Y voy a tratar de tenerle hartas preguntas para que todos tengan muchas posibilidades como de juntar esos puntos. Y esto lo probaríamos como para el certamen 1, y si nos va bien, ahí vemos cómo lo intentamos para el certamen 2. Voy a llevar yo un registro de quién responde, quién no responde, así que pongan bien su nombre. Para poder registrarlo. Ya, los que se conectaron a Socrative, debería haberles aparecido la primera pregunta. ¿Cuál de las siguientes alternativas no es una ventaja de usar una base de datos en lugar de archivos? No sé si se acuerdan en la diapositiva, que también está disponible en aula, por si alguno la bajó. Hay una tabla comparativa y que decía archivos versus base de datos. Y se mencionaba cuáles eran las ventajas y cuáles eran las desventajas, o cómo se comparaban los distintos criterios entre sí. Entonces, en estas 5 alternativas hay ventajas o desventajas, no, hay ventajas de usar base de datos, y una de ellas no es una ventaja, ¿ya? Es alguna propiedad que tienen los archivos y que no tienen las bases de datos. Bueno, ya tenemos hartas respuestas. ¿Hay alguien que tenga problemas para entrar a Socrative? Bueno, si alguien tiene problemas, por favor, mándame un mensaje. Si quieren, me lo mandan solo a mí por interno en el chat de Zoom y ahí vemos cómo lo solucionamos.
Bueno, vamos a dar 15 segundos más para responder. Quedan 5 segundos para responder. Bueno, y vamos a desactivar a... Vamos a ver. Ah, todos respondieron ya. Veamos. La respuesta era la C, estandarización pobre. Los que no pudieron contestar bien, no se preocupen. Vamos a tener más preguntas. Y si alguien tiene alguna duda con esta pregunta, también puede hacerlo ahora. Hay solamente una pregunta por si acaso, ¿ya? Es que es esta. La otra la vamos a activar más adelante. Pero aquí puedo ver que todos respondieron la pregunta. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda con la pregunta? Porque vi había algunas respuestas que no eran la correcta. Vamos a repasar esa tabla. Y bueno, las opciones que salían eran básicamente todas, excepto la de la estandarización, que era el problema. Y dijimos que en archivos la estandarización era pobre porque nadie se puso de acuerdo para ver cómo crear los archivos versus a la base de datos que se tuvieron que poner de acuerdo y todos entienden el dato o el conjunto de datos de la misma forma, entonces las bases de datos tienen una estandarización apropiada, ¿ya? Quizás, no sé, puede ser no tan bien la estandarización, pero es apropiada versus los archivos. Ya, si tienen más dudas, igual me pueden dejar un mensaje en Moodle o preguntar más adelante. Ya, me preguntan por acá, profe, yo no entiendo mucho la dependencia de los datos de los programas. ¿Se puede hacer un ejemplo de eso? Sí, podemos hacer un ejemplo de eso. Déjame ver cómo podemos hacerlo. Ujú. Bueno, el ejemplo que yo di era de Excel. Aquí tengo mi Excel. Ya. Y yo dije que, por ejemplo, de clientes o empleados, ese no es mi root, por ejemplo, si acaso. Ya. Cierto programa usa una base de datos que tiene un Excel, al cual se conecta y, bueno, funciona. O tiene una base de datos en otro lado, pero es un archivo al fin y al cabo, que tiene estos datos, ¿ya? Y la otra hoja voy a escribir ¿qué le puse al otro? Le puse punto. Ya. Ya. Si comparamos la hoja 1 con la hoja 2, el programa 1 usa este tipo de datos, ¿ya? El nombre, y empieza con mayúscula, la primera letra, el apellido también empieza con mayúscula, y solamente un apellido, y el root me lo piden con punto y con guión, ¿ya? Y la K mayúscula. En versus el segundo programa que usa el nombre con minúscula, el apellido con minúscula, y puede tener el segundo apellido con una letra o algo, y el root sin puntos, con guión y con la K minúscula. Ya, aquí si yo quisiera, no sé si ustedes saben que esa K o ese número que sale al final del root tiene una fórmula para calcularse, ¿ya? Que se llama fórmula para el dígito verificador. De hecho, la pueden buscar en Wikipedia o en algún lado. Bueno, no la tengo aquí, pero
Es una fórmula que toma los dígitos del root, el 7, el 8, el 9, el 3, el 2, el 1, el 7, el 1, y los va multiplicando por algunos números, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, después lo suma, después hace otra suma, y ahí obtienes un número entre 1 y 11. El 10 es 0 y el 11 es K. Ya, si yo construí un programa, por ejemplo, una macro, para verificar si el dígito verificador está bien, y le paso este dato, perfecto, no hay problema. Va a decir, tengo que separar el guión, y tengo que separar los dígitos de a uno, y calculo. Ya, si yo ahora al mismo programa que hice en Excel, le paso este root, va a haber un problema, porque hay unos puntos entre medios que yo no tenía considerados. Entonces, por eso cuando yo construyo un programa, tengo que asegurarme de que se conecte a una base de datos en donde no se genere este problema de dependencia de los datos, ¿ya? Porque tengo que poder hacer el mismo cálculo con un programa o con el otro. No sé si te quedó más o menos claro como la diferencia, porque si no, igual después cuando veamos como base de datos más en detalle vamos a poder ver este tipo de problemas. Ya. En todo caso, cualquier duda que tengan siempre pregunten, ¿ya? No sé si vamos en ese tema. Sí, en ese tema vamos. Ya. El siguiente tema que vamos a ver es base de datos en el desarrollo de sistemas de información. Aquí hay algunas palabras nuevas, por ejemplo, sistemas de información. Ustedes tienen una asignatura que viene después que es de informática que se llama Sistemas de Información para la Gestión. Entonces aquí vamos a aprender como la definición que es un sistema de información. Ya, sistema de información es el conjunto de aplicaciones de software o datos o recursos materiales de computadores y personas, usuarios, que interactúan en procesos para convertirlos en información relevante para la organización. Es decir, un sistema de información no es solamente el programa que me sirve para revisar la contabilidad de la empresa. También son las personas, los computadores, los datos que uso para poder hacer todo eso. Y para poder desarrollar un sistema de información, SI, tengo que seguir un proceso. Porque obviamente no es llegar y construir un sistema de información o necesito un programa para revisar las ventas. No, no es tan sencillo así como querer y hacerlo. Sino que uno tiene que analizar un poco la información que tiene y cómo puede lograr construirlo. Ya, las etapas son, primero analizo el problema que tengo, diseño una solución, la construyo, la implemento y después la tengo que mantener porque obviamente puede que vayan apareciendo cosas nuevas en el camino que no tenía contempladas antes y tengo que ir haciendo ciertos ajustes o ciertas modificaciones para poder adaptarme a mi problema real. Por lo general, cuando uno construye una aplicación siempre pasa eso, como que el cliente que te pide la aplicación tiene una idea muy vaga de lo que quiere hacer o de plano no tiene idea de lo que quiere hacer. No sé, quiero hacer un Tinder para perritos. Ya, pero ¿para qué quieres hacer un Tinder para perritos? Y ahí uno empieza a obtener información. Y al final te diste cuenta que no era un Tinder de perritos, era una página web para una veterinaria. No sé. Ya, ¿y dónde entran las bases de datos en juego aquí en los sistemas de información? Principalmente en las primeras dos partes del proceso. Así que es muy importante conocer cómo lo teórico de las bases de datos para poder hacer sistemas de información, o por lo menos poder aportar ideas. Entonces, en el proceso de análisis y diseño de sistemas de información, es importante determinar la estandarización de los datos, que fue como el tema que vimos hace poco. Y además, esa estandarización tiene que adaptarse a los requerimientos que necesita el sistema de información para implementar o para resolver cualquier problema, ¿ya? Acá hay un nivel, los distintos niveles que apoya una base de datos dentro del sistema de información. Está el nivel estratégico, está el nivel táctico y el nivel operacional, ¿ya? Entonces, desde un nivel, por ejemplo, estratégico, el tipo de decisión que apoya es planificar a largo plazo. ¿Cuántas ventas voy a tener en 5 años más? Proyectado, ¿ya? Nivel táctico, control gerencial. ¿Qué podemos hacer para mejorar las ventas? Nivel operacional. Hay control operacional. ¿Cuántas ventas hicimos ayer? Tipo de decisión en nivel estratégico es no estructurada, nivel táctico semi-estructurada y nivel operacional estructurada. ¿Por qué es esa diferencia? Es porque en el nivel estratégico los datos con los que yo voy a contar son proyecciones, no es algo
exacto que yo pueda decidir. Puede tener como variaciones como la decisión, como de si pasa esto, entonces esto, si no pasa esto, entonces esto. Nivel táctico, tengo ciertos datos que me permiten tomar las decisiones, pero no son del todo exactos. Puede haber ciertas interpretaciones de los datos que no me permiten decir, voy a decidir esto porque sí, sino porque alguien me dijo que en base a los datos puede pasar esto, entonces voy a tomar esta decisión. Y finalmente, el nivel operacional, la decisión es completamente estructurada, porque el dato es, ¿de qué color es la casa? Roja. Entonces pinta el azul, porque roja no me gusta el rojo. Y punto. Modelo más usado. En el nivel estratégico tenemos un enfoque predictivo. Voy a tomar datos y en base a eso voy a predecir algo que quizás no es la realidad actual, pero en el futuro puede ser la realidad. No sé si ahora con el coronavirus también está muy de moda esto de proyectar la curva, de decir cuándo va a ser el pic de contagios. Es una decisión estratégica. ¿Y cómo la hacen? Bueno, los datos que tenemos ahora los vamos a colocar en un gráfico, vamos a hacer los puntitos, vamos a hacer una línea y voy a predecir que en tal mes va a pasar esto. Esa es una predicción. Descriptivo. Yo veo los datos y los interpreto, ¿no? Y puede que mi interpretación sea distinta a la interpretación que tenga un colega de la empresa, ¿ya? Y eso está bien porque somos personas y todos tomamos decisiones en base a la experiencia. Y nivel operacional, normativo. Acá, como los datos son datos, por ejemplo, son datos actuales y no tengo formas de hacer interpretaciones de ¿cuántos años tienes? 25. Voy a interpretar que tienes 25 años porque parece de 25 años, no se puede, ¿ya? Eso es más estricto o normativo. Finalmente, las características que tiene la información en los distintos niveles de la organización. La fuente. En el nivel estratégico yo tengo información de muchos lados. Del medio ambiente dice acá porque no solo tengo información de mi empresa, sino que, oye, ¿cómo está el dólar? Oye, ¿cómo está el euro? Oye, ¿qué pasa con la recesión en Estados Unidos? Oye, ¿qué está pasando en China? Toda esa información yo la junto y tengo que predecir algo en base a eso. Nivel táctico, recursos internos. Oye, ¿cómo van las ventas? ¿Y cuánto hemos gastado para poder hacer esas ventas? Entonces, como que tengo mis datos de ventas y además tengo todo lo que requieren esas ventas para ser realizadas, lo tengo considerado como para poder tomar una decisión. Nivel operacional, operación interna. Oye, ¿cuánto hemos vendido? No sé, 10 millones de pesos. Punto. Exactitud. Nivel estratégico razonable. Yo no sé si lo que yo voy a predecir sea la realidad, pero bueno, me parece razonable en base a los datos que me estás presentando. Nivel táctico, buena. Sí, puede que sí tenga razón porque me está mostrando este dato de acá y yo sé que cuando yo vendo esto tengo que gastar esto, entonces sí, es una buena exactitud. Operacional exacta. La casa es roja y es roja. No hay más que discutir. Amplitud. Nivel estratégico resumida, nivel táctico detallada, nivel operacional muy detallada. ¿Por qué no puedo hacer una amplitud muy detallada en el nivel estratégico? Es porque yo estoy haciendo una proyección de los datos y yo no sé cómo se van a comportar los datos de realidad, entonces como que igual no puedo decirte mucho. No te podría escribir un paper sobre por qué yo creo que en 2 meses más va a haber el pic de contagios, sino que yo te puedo resumidamente decir, en base a que en estos últimos días se han comportado así los contagios, ya en 2 meses más va a estar el pic. Y fin. En cambio, nivel operacional, analicemos cómo están los datos de los contagios ayer. Mira, vimos que en tal comuna hubieron tantos contagios, en esta tantos contagios, habían algunos fallecimientos, entonces, puedo decirte que esto está controlado, no está controlado, tenemos que hacer cuarentena, no tenemos que hacer cuarentena, y puedo darte mucha información de lo que está pasando actualmente. El nivel táctico es como un nivel más intermedio, ¿ya? Frecuencia. El nivel estratégico a solicitud es muy costoso hacer predicciones, y a lo mejor puede tomar mucho tiempo y gastar mucho computador también. Ustedes saben que el computador tiene memoria también y puede procesar cosas. Nivel táctico periódico, sí, de vez en cuando, no sé, una vez al mes me interesa saber cómo están las ventas y cómo van los gastos. Nivel operacional, tiempo real. Yo ahora, por ejemplo, cuando puse la encuesta de Socrative, pude ver en tiempo real que hay, cuántas de ustedes iban respondiendo. Eso es muy operacional, ¿ya? Rango de tiempo. Para hacer una decisión de nivel estratégico necesito años de datos. Nivel táctico también. Y para operacional me interesa más el ahora, el actual.
aquí dice meses, pero puede ser días, puede ser un periodo más acotado. El uso de nivel estratégico, predicción, para ver qué va a pasar después. Nivel táctico es control de qué está pasando y cómo podemos hacer cosas de alguna medida para que no pase. Y nivel operacional, algo que está pasando ahora. Por ejemplo, yo viendo cuántos de ustedes habían contestado la encuesta para ver cuándo la tenía que cerrar. Ya, en tipos de sistemas de información, tenemos dos tipos principales, ¿ya? Y esto es muy importante que se lo aprendan porque esto también lo vamos a ver en el curso. En la primera parte del curso vamos a ver los OLTP, o Online Transaction Processing, que son sistemas operacionales o administrativos, y van a trabajar con datos actuales. En la segunda mitad del curso vamos a ver los OLAP, Online Analytic Processing, ¿ya? Que son sistemas de apoyo a la toma de decisiones y trabajan con datos históricos. Primera parte del curso vamos a ver los OLTP y vamos a ver cómo se construyen, vamos a ver la base de datos que está involucrada detrás, y en la segunda parte vamos a preocuparnos mucho de cómo tomamos decisiones en base a la información que estamos viendo, ¿ya? Acá hay un monito, un diagrama, que describe el proceso completo, porque obviamente estos dos tipos de sistemas de información conversan entre sí. En primer lugar, tengo un OLTP que tiene los datos y que los va generando diariamente, ¿ya? Si yo a eso le agrego datos históricos que puedo haberlos sacado de otro lado, no sé, si quiero hacer un proyecto, para evaluar un proyecto yo tengo que tener mitigación técnica, legal, de todo tipo. Necesito datos de algún estudio que haya hecho alguien relacionado con mi problema y lo junto con mis datos, que son generados en un sistema OLTP, y en base a eso yo después puedo construir un segundo sistema, que es un sistema OLAP, ¿ya? Y ahí va a entrar en juego los data warehouse, el data mining, y ahí yo finalmente voy a poder generar conocimiento y tomar decisiones a largo plazo. En base o sea, en realidad acá lo que sale en este diagrama, igual salen algunos términos, por ejemplo, ETL, Data Warehouse, OLAP, Data Mining, que no son relevantes para la primera mitad del curso, pero se lo explico brevemente. ETL es un proceso como de estandarización de los datos, porque cuando yo tengo datos de muchos lados, como se habrán dado cuenta, puede faltarme datos en algunas columnas, pueden que tengan distintos formatos, y necesito someter a todos mis datos a un procedimiento de estandarización. En el Data Warehouse se guardan todos los datos históricos que hayan pasado por el proceso de estandarización. Entonces yo después a eso le puedo hacer un análisis OLAP o de minería de datos, que se llama, que es básicamente de ordenarlo de cierta forma, mostrarlo de cierta forma, hacer una serie de algoritmos para obtener información. Y en base a ese resultado yo obtengo conocimiento y puedo tomar decisiones. Preguntas otra vez. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, igual después si quieren me pueden preguntar, bueno, igual después vamos a ver estos temas más en detalle y pueden también aparecer preguntas. Ahora yo tengo una pausa de 5 minutos para que vayan a buscar algún tecito o alguna cosa y nos vemos aquí a las 9:16 según mi reloj.
Bueno, ya estamos por volver. Vamos a esperar 10 segundos más. Ya, y vamos a seguir con los dos últimos temas que nos queda ver en la clase. ¿Alguien está preguntando algo? ¿Sí? Bueno, me están escribiendo aquí con un problema. El tiro volvemos. Ah, ya. Bueno, en todo caso, cualquiera que tenga algún problema para ver Zoom, la clase va a quedar grabada, después la pueden reproducir de nuevo, o si llegan un poquito más tarde, o si tienen que ir más temprano. Igual tenemos que tratar de hacer todo dentro de nuestro bloque de clases, porque ustedes tienen clases después, y acá también esta cuenta de Zoom es el departamento de informática, y también la va a ocupar otro profesor después en el siguiente bloque, ¿ya? Entonces, vamos a volver con los tipos de base de datos. Y bueno, las bases de datos nosotros las podemos clasificar según varios criterios, ¿ya? Acá ya les voy a mostrar ejemplos de clasificación de base de datos según la estructura de datos que usan, según el nivel de organización que apoyan, que igual ya hablamos un poco de eso, según el tipo de dato almacenado, según la ubicación de la copia principal de los datos, según el número de procesadores que participan en el procesamiento de la consulta y según el número de sitios que participan en el almacenamiento de datos. Ya, entonces, en primer lugar, según el tipo de estructura de datos que usan, tenemos varios tipos de bases de datos. Están las jerárquicas, que parecen árboles, las reticulares, que son grafos. Los grafos no son más que puntos conectados con muchos puntos más, pero no tienen mucha ciencia. Los relacionales, que son los que nosotros vamos a ver en este curso. Una relación es una tabla que es muy parecido a Excel, ¿ya? Tiene columnas, tiene filas. Cada columna tiene ciertos datos y el dominio de valores posibles que puede tener las columnas está definido. Y yo puedo relacionar una tabla con otra tabla. Imagínense relacionar dos hojas de Excel entre sí. También tengo la base de datos orientada a objetos y multidimensionales. Pero bueno, aquí quédense con que la más importante que vamos a ver en el curso es la relacional. Según el nivel de organizacional que apoyan, tenemos las bases de datos operacionales, que son transaccionales o OLTP, que es lo que acabamos de ver. Las bases de datos de gestión, que son los Data Warehouse, los Data Mart o los OLAP. Y las bases de datos estratégicas, que son los Data Warehouse, OLAP o minería de datos, ¿ya? Data Mining. En función al tipo de dato almacenado, tenemos las bases de datos, o sea, los datos, perdón, la base de datos que tienen datos estructurados y precisos, que son estos que están aquí, que como les dije son una tabla que tiene columnas con tipos de datos definidos. Por ejemplo, sexo puede ser solamente M o F, ocupación es una palabra, estado civil es una palabra, nombre es una palabra, y root es un número, bueno, puede ser una palabra quizá, con cierto formato. Acá, por ejemplo, sin puntos, con el guión, etc. Tenemos los agregados multidimensional, por ejemplo, este que está acá, es una tabla que tiene filtros, es como una tabla dinámica de Excel. No sé si vieron tablas dinámicas en el curso pasado, pero bueno, esto es una tabla dinámica. Acá tengo productos, acá tengo estado civil, y además tengo un filtro por año. Entonces yo estoy viendo los datos en base a 3 criterios, y ustedes saben que en una tabla
yo no puedo ver en una tabla 3 criterios. Tengo que encontrar alguna forma de mostrar esto en 2 dimensiones. Porque en realidad esto sería un cubo, porque tengo estado civil, productos y año. Entonces, si yo quiero saber cuántas notebooks se vendieron el 2018 para las mujeres que son solteras, está ese número 50, pero si se fijan son 3 parámetros. Hay formas de mostrar estos datos de cierta forma, y esto lo vamos a ver en la segunda parte del curso. Dice Felipe Camilaga, sí, el ejemplo estaba así, que alguien me hizo la acotación por acá por el chat. Semi-estructurados, estos son un archivo XML, donde estos son tags que tienen valores, y tiene una estructura semi-definida porque igual los tags yo los puedo cambiar, y pueden haber algunos registros que tengan un tag y otros que no tengan otro tag. Un tag, por ejemplo, street, el valor se almacena entre medio de su apertura y cierre. Esta es la apertura y este es el cierre porque tiene un slash para cerrar. No sé si alguien se ha puesto a ver cómo están hechas las páginas web, pero si ustedes aprietan F11 o con el botón derecho en una página web y colocan inspeccionar, van a ver un código que es HTML, que es idéntico a esto, que tiene tags. Y así se hacen las páginas web por detrás. Pero bueno, no es algo que vayamos a ver en este curso, es solamente por si se quieren meter a ver una página web en código. Bueno, y tenemos los no estructurados web. En realidad los datos no estructurados, por ejemplo, puede ser un texto, un párrafo de texto, porque en realidad no tiene una estructura lógica que yo pueda analizar y comparar con otra estructura igual. Los tipos de base de datos según la ubicación de la copia principal de los datos. Bueno, ustedes saben que su computador tiene una memoria RAM y tiene un disco duro. La memoria RAM se llama almacenamiento primario o memoria principal. ¿Por qué? Porque el computador puede acceder rápidamente a esa memoria. Obviamente tiene tamaño reducido. No sé cuántos memoria RAM tienen sus computadores. Hay memoria RAM, no sé, de 4 GB, 16 GB, que ya es como mucho. Y ahí se guardan ciertas cosas que necesitan ser accesadas por el sistema operativo, por Windows, de manera inmediata. La base de datos basada en disco, bueno, todos los computadores también tienen discos, y este es almacenamiento secundario, y ustedes saben que los discos duros tienen mucha más memoria que la memoria RAM, pero también es mucho más lento acceder a ellos, a menos que sea un disco de estado sólido. Pero el disco duro normal es una caja metálica, y adentro tiene como puros CDs, y tiene como ¿cómo se llama esto? Un tocadiscos. Es como un tocadiscos adentro de una caja metálica, tengo una cabeza que va moviéndose y mueve los discos para leer el dato. Eso es de acceso un poco más lento porque obviamente involucra el movimiento de la cabeza lectora y el giro del disco y encontrar el dato donde está. No es tan inmediato como la memoria RAM, pero es más económico. Y la basada en almacenamiento terciario, que, bueno, esto nosotros no lo podemos ver en nuestros computadores, pero por ejemplo, data centers como de Google o empresas que prestan servicios para almacenar datos en la nube. Por ejemplo, el Google Drive, en algunas cuentas de estudiante tienen espacio infinito. Obviamente el espacio no es infinito, porque hay un disco duro conectado en algún lado. Y bueno, resulta que hay brazos robóticos que conectan y desconectan discos duros cuando uno le pide los datos. Por eso puse ahí el dibujito de un brazo sujetando disco duro. Según el número de procesadores que participan en el procesamiento de consultas. Bueno, otra parte importante de los computadores son los procesadores. El procesador es como el cerebro del computador, ¿ya? Y te dice qué tan rápido es acceder a, no sé, qué tan rápido se va a iniciar, qué tan rápido se va a abrir Excel, qué tan rápido se va a abrir Access. ¿Y por qué tiene que ver eso? Bueno, lo que pasa es que el procesador dice, oye, tú quieres abrir Excel. Bueno, voy a buscar Excel en el disco duro. Va y busca Excel en el disco duro y tiene que cargar en la memoria RAM el programa y después lo puede mostrar, ¿ya? Y todo eso lo calcula el procesador. Acá hay 3 ejemplos de estructura de base de datos según procesadores y tipo de memoria que usan. Por ejemplo, en el primero tengo un solo procesador, tengo una sola memoria principal que es una memoria RAM, y tengo la base de datos guardada en discos duros que es memoria secundaria. Entonces el procesador tiene que meterse a los discos duros. Este procesador se mete al disco duro para acceder a la base de datos y la mete a la memoria principal y después la puede usar. En el segundo ejemplo tengo memoria compartida. Tengo 4 procesadores, por ejemplo, los computadores de hoy en día son de 4 procesadores o de 2 procesadores.
en donde se pueden hacer trabajo paralelo. Un procesador está abriendo Excel, el otro procesador está abriendo Access, el otro está reproduciendo un video en YouTube, y el otro no está haciendo nada, pero se quedó pegado al computador. Ya, entonces estos 4 procesadores tienen una memoria RAM compartida, y además la base de datos está guardada en el disco duro. Entonces cualquiera puede acceder a la base de datos, y no va a haber problemas de consistencia, porque obviamente todos se conectan a la misma base de datos. Y tengo en el enfoque distribuido, que es como nada compartido, tengo varios procesadores, pero cada procesador tiene su propia memoria RAM. Entonces, bueno, y su propia base de datos. Entonces, cada procesador solamente puede manejar datos que estén en su ámbito de operación, pero igual se la pueden mandar al computador para que la vea. En relación a la clasificación de base de datos por el número de sitios que participan en el almacenamiento, tengo la base de datos centralizada, que en realidad es un computador que es un servidor, por ejemplo, el SIGA, que tiene la base de datos de los ramos, ¿ya? Y los restos de los nodos, que es el nodo 1, 2, 3, somos nosotros que nos conectamos al servidor del SIGA y ahí vemos los datos. Es fácil de implementar, tiene difícil acceso a datos de sitios remotos, alto costo de comunicación porque tenemos que pasar por todo Internet para llegar al servidor, y si se cae el servidor, nadie más puede entrar. Y acá hay una estrategia distribuida en donde se utiliza fragmentación. Imagínense que tienen un Excel o una base de datos cualquiera, y yo digo, en el computador 1 voy a guardar todos los estudiantes que empiecen con A. En el nodo B voy a guardar todos los que empiecen con B. En el C todos los que empiecen con C y en el D todos los que empiecen con D. Si yo quiero acceder, perdón, si yo quiero acceder a los estudiantes que empiezan con la letra A, voy a tener que irme al nodo 1, porque ahí está guardada la información. También me sirve como, por ejemplo, para ofrecer un reporte de ventas, por ejemplo, a una empresa que tiene sucursales. La sucursal de la región metropolitana tiene su propia base de datos. La sucursal de la región de Valparaíso también tiene su propia base de datos. Entonces, como que a ellos les interesa solamente acceder a su información local, entonces no tienen que conectarse con las otras sucursales, pero eventualmente podrían requerir como, oye, voy a comprar un computador o un celular, no tengo en esta sucursal, déjame revisar si tienen en la sucursal de Santiago. Y se meten a la base de datos de la otra sucursal y revisan si está o no. El problema acá es que si yo quiero analizar todos los datos de la empresa y tengo distintas sucursales, tengo que unir los datos. Bueno, y una segunda estrategia de base de datos distribuida es la replicación. Acá, por ejemplo, el SIGA debe tener replicación. Si yo me meto al servidor del SIGA, yo veo mis inscripciones de ramos o veo los ramos que yo dicto. Y yo no sé a cuál de estos clientes me estoy conectando, debe haber alguien que maneje eso. Si se cae uno de los nodos, no importa, hay 3 más que están respondiendo y va a poder obtener la información igual. Pero el problema que existe acá es que si yo actualizo un dato en un nodo, de alguna forma tengo que crear un mecanismo de que me haga el cambio en todos los nodos. Entonces las bases de datos replicadas tienen ese tipo de problemas que manejan. ¿Preguntas? Bueno, vamos a ir con el último. Ya. Me preguntan qué es un nodo. Un nodo puede ser un computador o un servidor. No sé si ustedes se imaginan cómo funciona Internet, pero en realidad, o no sé si cuando estuvieron en el colegio ustedes iban a las salas de computación y veían que había un computador que le decían servidor y que todos ustedes se conectaban en un computador cualquiera que era un computador de la sala de computación. Bueno, todos los computadores son nodos, pero solamente el servidor tiene acceso a Internet, por ejemplo. Y él le comparte a todos los demás el recurso que necesita de Internet o alguna cosa. Pero bueno, no es más que un computador. Sí, un ciber. Un ciber es un buen ejemplo. El ciber tiene el servidor, que es el que gestiona los restos de los nodos, y él puede decidir qué computador está activo o no está activo, en base a cuánto le paguen. Imagínense que
en el ciber todos los computadores tengan su propia base de datos y yo puedo acceder a todas ellas. O versus el ejemplo de la base de datos centralizada, en donde solo el servidor tiene una base de datos y el resto de los computadores tienen que conectarse al servidor necesariamente para acceder a la base de datos. Ya. Y el último tema que tenemos que ver hoy día es, no sé, bueno, aquí voy a aclarar un poco la película de qué es lo que vamos a ver en la primera mitad del curso, ¿ya? De aquí al certamen 1. Porque vamos a hablar del proceso de diseño de base de datos, que esperemos que todos sepamos diseñar base de datos de aquí a mayo, que es como la fecha donde está, fines de mayo debe estar el certamen, por ahí. Ya. Si miramos este diagrama describe cómo es el proceso de diseño de base de datos en base a dos aspectos, los requisitos funcionales y el requisito de base de datos. Nosotros en el curso solamente nos vamos a ir por la rama del lado de acá, porque esta es una rama ya de programación que puede o no estar relacionada con base de datos, pero a nosotros nos interesa solamente por ahora diseñar base de datos, ¿ya? Entonces nos vamos a tener que meter con todos estos pasos que están al lado de acá. Son 6 pasos. El paso 3 y el paso 5 nosotros no los vamos a ver en el curso, pero igual los vamos a mencionar para que ustedes sepan más o menos qué se hace, ¿ya? Y ahora les voy a hacer un recorrido muy rápido por todos los pasos. Ya, en el primer paso se llama recolección y análisis de requisitos. ¿Cuál es mi objetivo en este paso? Es identificar las necesidades de información de los usuarios, requisitos, requerimientos o vistas. Cuando alguien tiene un problema y me dice, oye, necesito un sistema o necesito una base de datos, te cuenta una historia. Te dice, oye, necesito esto, sabes que tengo problemas de las ventas, no sé por qué estoy vendiendo poco, necesito interactuar con las sucursales, y te cuenta una historia, ¿ya? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar qué áreas de aplicación o qué grupos de usuarios están involucrados en la resolución del problema. Porque puede que, si estamos en una empresa, yo tenga que preguntarle cosas a los vendedores porque ellos saben cómo funcionan las ventas y quizá ellos tengan problemas con los sistemas que tienen ahora. No sé, las ventas son muy pocas porque, no sé, el sistema actual es muy lento. O porque el sistema actual tiene un formulario donde yo tengo que completar 20 campos y si no completo esos 20 campos no puedo vender. Ahí hay un problema de diseño, ¿ya? Y si me están pidiendo ayuda para hacer una base de datos nueva, entonces yo tengo que escuchar los problemas que hay. Tengo que analizar y estudiar también documentación que exista, si hay sistemas actuales, si hay aplicaciones móviles, si hay algunos aspectos legales, si hay algún reporte que tengan de las ventas, de alguna cosa, cómo se relaciona la organización entre sí, y todo aspecto que esté como por fuera del problema es importante también verlo, porque puede repercutir en las decisiones de diseño que podamos tomar. Tengo que ver cómo se usa actualmente la información que tienen los usuarios. No sé, ¿cuál es el requerimiento más frecuente que tienen los usuarios? Si estoy vendiendo, necesito acceder a la lista de productos. ¿Qué tan rápido se puede acceder a la lista de productos? O si estoy revisando cómo fueron mis ventas, necesito saber diariamente un reporte. ¿Es fácil generar ese reporte diario o me demoro mucho en generarlo, entonces tengo problemas? Tengo que entrevistar usuarios, es muy importante conocer la opinión de los usuarios, porque quizá un pecado que tenemos los ingenieros civiles informáticos es que muchas veces creemos diseñar aplicaciones que todos van a entender cómo funcionan, pero nunca le preguntamos a un usuario final si era realmente lo que quería. Bueno, y finalmente, después de que yo obtengo toda esa información, puedo formalizar los requisitos. Es decir, voy a construir una base de datos que va a tener una tabla que va a almacenar estos datos y los datos son así. Esta tabla se relaciona con esta otra tabla y los datos son estos. Este es el modelo. Después hay que implementarla con esta aplicación que es Access o todo ese tipo de cosas las puedo formalizar después de que analicé todo el problema. La segunda parte es el diseño conceptual, ¿ya? Nosotros en este curso vamos a aprender a hacer modelos conceptuales, que son diagramas, que como por ejemplo ese que está en la diapositiva. Entonces, construir un esquema conceptual que represente los datos para el sistema de información que sea independiente del motor de datos a utilizar o el software de gestión de base de datos. Por ejemplo, un modelo conceptual me sirve tanto para Access
como para otro motor que yo quiero usar, otro sistema. Un modelo conceptual no es más que una representación gráfica de un problema o de los datos. Por ejemplo, acá tengo unos rectángulos que tienen un nombre arriba y acá tengo unos atributos. No se preocupen por entender esto ahora porque lo vamos a revisar en la próxima semana, si no me equivoco. Viene una clase con esto. El modelo conceptual sirve para medios de comunicación entre usuarios y especialistas. ¿Por qué? Porque está hecho de tal forma que no necesitas ser informático o tener conocimiento avanzado de programación para entenderlo, ¿ya? Ahí nos vamos a dar cuenta por qué. Es simple, es mínimo, es formal y tiene una descripción estable del contenido, ¿ya? Por lo general lo que vamos a hacer en esta parte es tomamos un texto que es un enunciado con un problema y ustedes van a tener que transformar ese texto a un modelo, a un dibujo, un diagrama. La tercera parte no la vamos a ver en el curso, elección de software. Acá tengo que elegir un sistema administrador de base de datos que mejor se adapte a las necesidades de construir, considerando cuánto cuesta, cuáles son los requisitos del sistema y cuáles son las estructuras de los datos que deben utilizar, ¿ya? En el curso vamos a utilizar Access. Pero acá abajo hay logos con otros sistemas administradores de base de datos, por ejemplo, Oracle, MongoDB, PostgreSQL, SQL Server, MySQL. No nos vamos a meter mucho en por qué hay que elegir uno u otro, sino que vamos a limitarnos a conocer uno. Bueno, y si ustedes después en el futuro quisieran conocer otro, van a tener como las bases de cómo funciona un sistema administrador de base de datos. Y todos son iguales, todos pueden hacer las mismas cosas, ¿ya? No es difícil cambiar de uno a otro. En el paso número 4 tenemos el diseño lógico. Una cosa era el diseño conceptual y otra cosa el diseño lógico. Cuando yo elijo un software para poder implementar mi base de datos, tengo ciertas limitaciones. Hay ciertas cosas que no se pueden hacer en el sistema de base de datos. Hay ciertas cosas que los computadores no entienden y que las personas sí. Entonces vamos a tener que transformar nuestro modelo conceptual a uno relacional. Y también tenemos un procedimiento para eso, lo vamos a ver más adelante, pero es un proceso muy estructurado que ustedes tienen que seguir para poder tener un modelo relacional que pueda ser utilizado en el computador. La quinta parte es el diseño físico. Esta parte tampoco la vamos a ver en el curso y de hecho tampoco se ve mucho en los cursos de base de datos, tanto para informáticos. Quizá alguien que sea más técnico, mucho más técnico, pueda verlos. Pero en el diseño físico yo elijo cómo voy a guardar los datos en los archivos. Porque cuando yo utilizo Access, por ejemplo, yo voy a tener una interfaz, voy a tener un formulario, una vista bonita, donde yo voy a poder hacer clic en muchas opciones, y eso me va a generar por detrás los archivos. Pero quizá yo tenga algunos requisitos que necesite que el archivo esté ordenado de cierta forma, esté construido de cierta forma, no pese más de 2 megas, o una serie de condiciones, y que yo pueda configurar en alguna vista avanzada. En general, cuando uno trabaja con base de datos, nunca hace diseño físico. Yo de los años que llevo trabajando en la industria del software, nunca me ha tocado hacer diseño físico porque en realidad las bases de datos que actualmente funcionan súper bien, ¿ya? Y uno no necesita hacer tantos ajustes como para que funcione mejor. Tiene que ser como muy de nicho el problema como para requerir hacer un diseño físico distinto al que te propone por defecto el software que estás usando para hacer la base de datos. Criterio a considerar para poder hacer diseño físico, el tiempo de respuesta. ¿Qué tanto se demora la base de datos en responderme una consulta? El rendimiento del sistema. ¿Se queda pegado al sistema tratando de responder una consulta? Utilización del espacio en el disco duro. ¿Cuántos gigas me pesa la base de datos en el disco duro? Esas son como preguntas que me tengo que hacer cuando tengo que meterme en el diseño físico. Ya, y el último paso, que también lo vamos a ver en este curso, es la codificación de consultas para poder acceder a una base de datos. Acá vamos a utilizar algo que se llama el lenguaje SQL. ¿Qué significa SQL? Lo vamos a descubrir, creo que en 2 semanas más. Ahí lo vamos a conocer. Ustedes van a aprender a crear bases de datos, crear tablas, hacerle consulta a esas tablas, filtrar tablas. Imagínense que es como un Excel muy grande, en donde ustedes dicen, quiero todos los
estudiantes que se llamen Alex. O quiero todos los estudiantes que estén inscritos en el curso de base de datos para la gestión. Bueno, y eso se escribe en inglés, el SQL, esto que aparece aquí es SQL. No es más que algunas palabras claves que están escritas en inglés y tienen alguna sintaxis particular. ¿Ya? Y es solamente para consultarle a la base de datos, quiero esto, haz esto. Bueno, y con eso se acaba el último tema que tenemos para la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta. Sí, el PowerPoint, me están preguntando si el PowerPoint lo voy a subir. Sí, ya está arriba. Como esta es la primera semana de clase y estamos recién, como yo, recién tuve acceso a aula el viernes, el sábado por ahí. Me he demorado un poco en subirle las cosas, pero mi idea es que cuando yo les mande el link de... Cuando yo les mande el link de la videollamada, les voy a decir que la diapositiva también está disponible por si ustedes la quieren revisar antes, ¿ya? Y ahí pueden leerla y ver si tienen alguna pregunta. Voy a hacer una guía para que puedan descargar Access, ¿ya? Esta clase es como la única que es como muy teórica. La próxima vamos a tener algunos ejercicios. Voy a tratar de hacer una guía también para que tengan ejercicios para practicar. Ya, entonces les quedo debiendo la guía para descargar Access y Excel, para los que no tengan. Las ayudantías todavía no las tenemos definidas. Tenemos una reunión con los profesores hoy o mañana, en donde vamos a definir qué pasa. Pero estamos esperando a que se acabe el proceso de inscripción de ramos para... Yo voy a revisar todos sus horarios porque yo me puedo meter al SIGA y ver sus horarios. Voy a hacer como la mezcla de todos los horarios. Voy a ver qué bloques quedan desocupados y después voy a contactarme con el ayudante para poder ver qué horario nos acomoda. Y después se los voy a presentar a ustedes y ustedes van a decir sí o no. ¿Ya? No sé si eso va a ser en una o dos clases más. Bueno, vamos a hacer algunas cosas prácticas, pero por ahora las estamos modelando y quizás les voy a compartir algunos links para que descarguen o entren en algunas herramientas online para poder hacer modelos. Pero la verdad es que para hacer modelos no basta con papel y lápiz. La parte de hacer consultas sí la vamos a hacer con software, pero bueno, ahí vamos a hacer una parte como guiada. Me preguntan, me dicen acá que en la primera diapositiva aparecían 3 aplicaciones que necesitaríamos. Mira, Excel no sé si lo vamos a ocupar tanto, Microsoft Access sí y Power BI también. Igual cuando sea el momento de ocuparlas les vamos a decir previamente qué hay que hacer con las aplicaciones. Bueno, mientras tanto que respondo preguntas, tengo una segunda pregunta de Socrative, por si se pueden conectar. ¿Para qué se utiliza un sistema de información OLTP? Ya, mientras tanto sigo respondiendo las preguntas. Las pruebas. Mira, la verdad es que no lo hemos definido, pero las pruebas van a estar adaptadas para lo que nosotros veamos, los contenidos que nosotros veamos en este paralelo. La ventaja que tenemos en el curso de base de datos es que las pruebas son mayoritariamente de aplicación. Es súper poco probable que haya pruebas de definiciones o de conceptos. Lo más probable es que haya un problema y ustedes tengan que hacer algún modelo, o hacer alguna consulta o alguna cosa. ¿Alguien tiene alguna duda del curso o de cualquier cosa? Porque ya estamos como en la hora, entonces no sé si, bueno, cualquier cosa que ustedes tengan dudas, lo podemos ver al principio de la próxima clase, o pueden dejarme en consultas en aula, no hay ningún problema. Ya tenemos que ir terminando porque ustedes a lo mejor tienen otra asignatura y acá también la videollamada necesito cortarla para que el próximo profesor utilice la cuenta, ¿ya? Bueno, entonces les voy a pedir que contesten la pregunta.
En Aula también les dejé el programa, o sea, la planificación semestral, donde pueden ver qué temas vamos a ver cada clase. Bueno, y con eso ya damos por finalizada la clase. Voy a esperar a que la última persona contesten. ¿Falta una persona? ¿Ya? La respuesta era la A y la C. Aquí habían dos respuestas correctas. Los que contestaron de forma equivocada, no se preocupen. Vamos a tener más actividades de este tipo para que puedan participar. La próxima clase les puedo reexplicar esta parte si tienen alguna duda también en caso de cualquier cosa. ¿Ya? Y con eso terminaríamos la clase de hoy. Espero que no haya sido muy larga, muy tediosa, porque esta es la única clase que tiene como muchos contenidos. Bueno, y nos vemos el lunes.